Encantado, mucho gusto. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Muchas gracias Hola, por recibirnos. Esta es la crónica de un encuentro intensamente buscado, ansiado y soñado con el peruano más ilustre que el mundo conozca. ¿Ha llegado del Perú ahora? Ah, sí, pues nada, bienvenida. Mira, las ha recibido en Nueva York con sol, con un día tan bonito. Adelante. Mira, Juan Cruz. Desde la comodidad de su recientemente estrenado hogar en el corazón de Manhattan, en Nueva York, el laureado escritor peruano, hoy Premio Nobel de Literatura, se dio un tiempo para acogernos. Buenas. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Tiene una entrevista con Mario, ¿no? 4:30, sí. En medio de su apretada agenda mediática, el más logrado de los escritores latinoamericanos de los últimos tiempos nos regaló una cálida bienvenida, como solo un peruano lo sabe hacer. Pues bienvenidos. Además han traído un poco de sol y de buen tiempo a Nueva York, donde estaba lloviendo mucho estos últimos días. Qué bueno, qué bueno. Llegamos hasta Nueva York sin confirmar si el peruano más mentado, aplaudido y querido por estos días dispusiera de mucho tiempo para recibirnos. Suerte la nuestra, el encuentro se dio. ¿No han dejado dormir o también las llamadas, digamos, entran también de madrugada, No, mañana, porque tarde, cortamos noche? todos los teléfonos anoche. Para poder dormir un poco, cortamos todos los teléfonos. Medida inteligente. Y dormí de 12 a 5, que para mí es mucho. Generalmente duermo 4 horas, no llego a dormir más, pero sí, anoche dormí 5 horas seguidas por la fatiga que tenía. Ocurrió una cosa divertida. Y había 650, 60, me parece, emails, y la computadora, fatigada, exhausta, simplemente se desplomó y estalló, y bueno, se malogró. Sí, sí. Despojado de sus premios, galardones y reconocimientos mundiales, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa se mostró como el hombre que es en esencia, un arequipeño de 74 años, fiel a sus ideales, a sus principios y en especial a su terco corazón. Y creo que hay que combatir a las dictaduras, porque todas las catástrofes que nosotros hemos vivido, vivimos todavía, vienen de la tradición esa terrible que es de gobiernos autoritarios, de gobiernos brutales, de gobiernos corruptos. Esencia que lo ha puesto en lo más alto de la literatura mundial, un honor que hoy comparte con todos los peruanos. Muchísima emoción, muchísima alegría. Si bien el premio es suyo, es de don Mario Vargas Llosa, los peruanos también lo sentimos como parte nuestra, también de alguna forma. Bueno, pero eso es justo. Yo creo que cuando un peruano recibe un premio, un reconocimiento, pues de alguna manera lo comparte con el mundo de donde viene, con el mundo que lo ha formado. El mundo, en el caso de un escritor que le ha dado los materiales con los que ha escrito. Así que me parece comprensible y creo que perfectamente legítimo que los peruanos sientan también un reconocimiento. Lo es una manera de decir que el Perú puede producir ideas, puede producir literatura, no solo problemas, no solo catástrofes naturales, ¿no? Un Perú que el último jueves se levantó, al igual que él, con la grata y a la vez inesperada noticia. El Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Un premio que, además de reforzar el prestigio ya ganado, le otorgaría $1,5 millones como parte del homenaje. Creemos, tiros y troyanos, que es un triunfo muy merecido y creo que hay muchas razones para celebrarlo. ¡Salud con todos! ¡Salud! Bueno, eran las 6 de la mañana, todos dormíamos en la casa, estaba todo oscuro y de pronto suena el teléfono, que siempre es un susto, ¿no? Una hora tan temprano cuando estaba todo oscuro, y escucho la voz de mi papá y digo, papi, ¿qué ha pasado? Y me dice, Morganita, es que acabo de recibir una llamada de un señor que dice ser de la Academia Sueca y que me he ganado el Nobel y que en 10 minutos lo anuncia, pero yo no sé si creerle, si será verdad. Cuando hablaba con él, hacía media hora que le habían dicho que había ganado el premio. Y ya se ha hablado tanto del premio de Nobel de Mario todos los años, que ya él no creía que nunca le iban a dar, que iba a ser como con Borges. Yo creo
creo que el premio Nobel pues es el reconocimiento de una obra, ¿no? Del conjunto de una obra, y debería ser fundamentalmente un reconocimiento literario, ¿no? Eso es lo que el premio Nobel dice ser y lo que debería ser. Que intervengan otros factores, miren, no lo sabemos. Yo creo que el premio Nobel es el secreto mejor guardado que existe. Nadie sabe realmente cuál es el mecanismo que utiliza la Academia Sueca para seleccionar candidatos, para elegir el premio Nobel cada año. Todo lo que se publica es conjetura, hipótesis, especulación periodística. Así que la verdad que no me atrevo a... Lo cierto es que su obra literaria comprende 19 novelas, 9 obras de teatro, más de 20 ensayos, una autobiografía, 2 adaptaciones cinematográficas e incontables publicaciones. Sin duda, esa es la razón más certera de que hoy estemos celebrando al primer y único Nobel de Literatura en la historia del Perú, el último premio que le faltaba ganar al escritor peruano que suele ser reconocido en Europa como autor de origen español. ¿Usted se siente, digamos, más peruano? ¿Se siente más español? ¿Se siente parte peruano, parte español? Yo soy peruano, no me siento. Yo soy peruano, nacido en el Perú. Y las experiencias que forman la personalidad son las experiencias que uno vive de niño, de joven. Realmente la personalidad se modela en esos años. Ahora, yo tengo la doble nacionalidad, tengo nacionalidad peruana y nacionalidad española. Quiero mucho a España, estoy muy agradecido a España porque España me ha apoyado a mí como escritor de una manera extraordinaria. Creo que yo este premio se lo debo tanto a España como a la Academia Sueca. Estoy muy, muy agradecido a España. Además, me dieron la nacionalidad en un momento en que Fujimori quería quitármela, quería convertirme en un paria. Pero, en fin, España fue muy generosa en eso, el gobierno de Felipe González. Yo le estoy muy reconocido porque me la dio a mí, me la dio a toda mi familia. Y desde entonces tengo 2 nacionalidades, algo que creo que no empobrece mi nacionalidad peruana, sino más bien la enriquece. A los peruanos de repente nos da un poquito de celos. Es eso, tal vez. Mal hecho. Yo creo que es bueno que las personas tengan, si es posible, varias nacionalidades. Creo que eso les ensancha el horizonte. La nacionalidad no puede ser una obligación, tiene que ser un movimiento espontáneo, natural, de solidaridad con un determinado país. Nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza. ¿Usted cree que si hubiera sido presidente del Perú, hoy estaría recibiendo el premio Nobel de Literatura? No, seguro que no. Creo que el premio Nobel ha sido siempre muy cuidadoso para que no se confunda la política con la literatura. Y si alguien pues ejerce ya una función política tan absorbente como es la presidencia de la República, yo creo que es imposible que prevalezca su condición de escritor. Optó así por su verdadera vocación, la literatura, el más grande amor de su vida. A los 74 años... 74. Ojalá fueran 74, son 74. Pero dicen que la edad se lleva en el corazón, en realidad. Bueno, entonces soy bastante joven. Sí. Qué bueno. Se nota, tiene además una sonrisa que transmite muchísimo. A los 74 años, que tal vez son menos en el alma, ¿usted cree que ha producido, que ha llegado a la cúspide, digamos, de la producción literaria? Si yo creyera eso, tendría que morirme ya. No, un escritor no puede creer eso. Un escritor está obligado a creer que está vivo y que lo que va a hacer en el futuro va a ser mejor y más importante de lo que ha hecho hasta ahora. Yo creo que esa es la actitud psicológica necesaria para mantenerse siempre con ilusión, con un compromiso de trabajo, con su propia vocación. Y yo espero, pues, digamos, tener la lucidez necesaria como para poder seguir trabajando y también para darme cuenta cuándo debo poner un fin a ese quehacer, que es para mí mi manera de vivir, ¿no? La literatura, mi trabajo de escritor, es mi manera de vivir, es lo que a mí me organiza la vida. Una fecunda relación con las letras que le nació desde muy niño, cuando escribía sus propios cuentos. Dice, niño, adiós, como estás tan pobre, no me traigas a muchas cosas. Quiero los anteojos de aviador que hay en la Bombonería España. ¿Recuerda usted qué
cosas escribía de niño? Yo no me acuerdo, pero mi madre me contaba que las primeras cosas que yo escribí eran continuaciones de historias que leía y que me daba pena que se terminaran. Esas historias de aventuras que leen o que leíamos los niños de mi generación, porque yo creo que ahora ya no, ahora más bien los niños pues ven tiras cómicas, ¿no? Pero en esa época no eran tiras cómicas, yo recuerdo las revistas que yo leía de niño, pues una chilena que se llamaba El Peneca y una argentina que se llamaba Villique. Un gusto por la literatura que maduraría en 1953 en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo creo que fue en esa época, finales de los años 50, cuando me di cuenta que la literatura era un trabajo, que la literatura no podía ser un hobby de días feriados, de días domingos, que si uno no entregaba realmente su tiempo, su energía. Así que empecé a organizar mi vida de tal manera que la literatura pues, pudiera ser una actividad constante, diaria, ¿no? Y creo que gracias a eso es que yo he podido escribir. Metódico y exigente hasta en sus horarios de producción literaria, que suelen consumir un mínimo de 8 horas de su vida a los 365 días del año. Escribe todos los días del año. Él no descansa nunca. Si nos vayamos a una playa de vacaciones, él todas las mañanas es una persona súper rutinaria. Entonces todas las mañanas escribe y así todos los días desde que yo tengo uso de razón. Esa rutina no la ha cambiado ni con viajes, ni con vacaciones, ni con nada. Así que es una persona así muy disciplinada. Yo escribo fundamentalmente a mano. Yo siempre los borradores, las primeras versiones de todo lo que escribo, lo hago en papel rayado y con tinta, ¿no? A mí me gusta. Sí, hasta hoy. Yo trabajo mucho a mano. Después yo mismo paso, digamos, a la computadora, pero las primeras versiones son siempre manuscritas. Un hombre simple y a la vez brillante que ha ganado todos los premios literarios posibles en el mundo, además del Nobel de Literatura. Reconocido con 60 doctorados en las mejores universidades del planeta que se lo pelean para tenerlo en su lista de profesores. Un lujo de la literatura universal del que su propio padre estuvo a punto de privarnos. Yo conocí a mi padre, cuando tenía 10 años, mis padres estaban separados y yo lo conocí, sí, solo cuando tenía 10, 11 años. Mi padre pensaba, como hubieran pensado, estoy seguro en esa época, muchos padres en el Perú, y en muchas partes, que la literatura pues era una actividad que en la vida iba a significar vivir muy ajustado, con grandes fracasos económicos, además se le asociaba mucho la literatura a la vida bohemia, así que él me hizo mucha oposición y es divertido porque creo que la razón por la que él hizo que yo entrara al Colegio Militar Leoncio Prado es que pensó que en ese ambiente la vocación literaria iba a desaparecer. Y ocurrió lo contrario, más bien me dio el material, la experiencia, gracias a la cual pude escribir mi primera novela, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo. La sombra ominosa. Corrían los primeros meses de 1990. La campaña presidencial estaba en el clímax y el escritor soltaba la pluma para coger un banderín del Fredemo, su entonces partido. Buscaba así convencer al más difícil e impredecible de los jurados, el pueblo peruano, que se alistaba para elegir entre el laureado novelista o el chinito del tractor. Queridos compatriotas, el debate de esta noche entre el ingeniero Fujimori, a quien saludo, y yo, ocurre en un momento particularmente grave de la historia peruana. Nunca hemos tenido tanto hambre, tanta desocupación y tanta violencia como en estos días. Somos un país sin luz, sin agua, sin trabajo, sin crédito internacional. Y para algunos jóvenes sin esperanza. Y sin embargo somos un gran país. Celebro, doctor Mario Vargas, poder debatir con usted esta noche. Su conocida renuencia a debatir durante la primera vuelta, sin más razón que la seguridad entonces del triunfo, y luego su decisión de renunciar a la segunda vuelta para retirarse a su soledad londinense, lejos de los problemas del Perú y la turbidez de la política nacional. Cuando yo, digamos, fui candidato, yo sabía que iba a tener que sacrificar la literatura
por lo menos por el tiempo que durara ese ejercicio, ¿no?, público. Fue una de las razones, digamos, por las que yo consideré más un sacrificio que algo que ambicionara, ¿no? Yo fui candidato en un momento que era muy difícil para el Perú, ¿no? Había el terrorismo, había la hiperinflación, teníamos la sensación de que la democracia, tan frágil, se iba a deshacer, ¿no es cierto? Ese fue el contexto. Pero bueno, fue una experiencia, ¿no? Una experiencia muy instructiva, no grata, porque la violencia fue terrible en esos años en el Perú, pero sí muy instructiva, y una de las cosas que me mostró es que yo no soy un político, ¿no? Yo soy fundamentalmente un escritor, ¿no? ¿Y eso quiere decir que no lo veríamos postulando nuevamente como presidente? No, eso, yo dije siempre que eso era una experiencia excepcional, única. No seré un político, lo cual no quiere decir que no intervenga, ¿no?, en la vida política. Sí, yo creo que eso forma parte de la obligación de todos los ciudadanos, ¿no? Participar, y yo participo, para eso hago periodismo, para eso escribo, me comprometo con ciertas causas. Eso lo voy a seguir haciendo, pero política profesional, desde luego, no, nunca más. No sé si ha escuchado el comentario hoy día del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, que ha dicho que usted podría ser el outsider del 2011 en las presidenciales. No me quiere Castañeda, claramente, cuando quiere devolverme a la política. No hay ningún peligro, ¿no? Un hombre sin pelos en la lengua que jamás le falló a sus principios democráticos, ideales que lo llevaron a levantar su voz de protesta cada vez que la sombra de la dictadura amenazaba nuestra frágil democracia. Cuando en el futuro se escriba la historia del Perú, estoy seguro que el 5 de abril no va a ser recordado como el día en que el ingeniero Fujimori se convirtió en dictador, sino como el día en que el presidente de la República, con apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, con apoyo de su ejército, impidió que el terrorismo destruyera el Perú. El hecho es que, si bien Mario perdió las elecciones contra Fujimori porque le dieron votos que no le correspondían a Fujimori, el hecho es que Mario ahora es premio Nobel y Fujimori está en la cárcel. Creo que Fujimori cometió un delito gravísimo, y es que él llegó al poder a través de la democracia, y desde el poder destruyó la democracia, instaló una dictadura que ha sido muy corrupta y muy violenta, porque es una dictadura que tiene las manos llenas de sangre, y eso se ha comprobado pues en unos juicios que se han hecho a plena luz, con observadores internacionales. Todo aquello ha quedado demostrado de una manera absolutamente fehaciente. A mí me parece un precedente magnífico. Creo que los dictadores o los aspirantes a dictadores en el futuro se lo van a pensar 2 o 3 veces recordando lo que ha ocurrido con esta dictadura y con sus principales colaboradores. Colaboradores que no dudaron en seguir a pie juntillas las directivas del gobierno de Fujimori, que buscaba el descrédito de sus adversarios políticos. Y aún hoy seguimos siendo atacados como instituto y como personas. En aparente campaña concertada a ellos de algunos personajes que con otros intereses pretenden burlamente crear desconcierto y desorientación a la opinión pública. Yo me alegro mucho, por ejemplo, que el general, que a mí me declaró indigno de ser peruano, que dijo que yo era un accidente de la naturaleza, el que yo hubiera nacido en el Perú, esté hoy día condenado a 20 años por ladrón, por asesino, porque es una ofensa, una injuria que él lanzó cuando yo no tenía posibilidades siquiera de defenderme. Pero bueno, digamos, esto no es una cosa personal, ¿no? Esto es una defensa de algo que creo que es fundamental para todos los peruanos. Tener una democracia, tener una legalidad, acabar con el atropello, acabar con los abusos y también, desde luego, con la violencia terrible que fue el pretexto que utilizó Fujimori para acabar con la democracia, ¿no? Democracia que Mario Vargas Llosa ha defendido con pasión en calles y plazas cada vez que ha tenido oportunidad de hacerlo. Yo creo que el escritor debe utilizar esa posibilidad de llegar a un público pues para defender las cosas que cree, ¿eh? Si cree que la democracia es importante, hay que defenderla, porque la democracia, por desgracia, en nuestros países todavía es muy frágil, tiene un
un sustento débil. Creo que afortunadamente en los últimos años América Latina va progresando en ese sentido, ya tenemos más democracias que dictaduras, creo que hay unos consensos amplios, tanto entre la derecha y la izquierda, a favor de la cultura de la libertad, de la legalidad, del pluralismo, del derecho a la crítica, pero no debemos descuidarnos porque siempre hay el peligro de un retroceso, ¿no? Que debería ser. Un retroceso que Vargas Llosa vislumbraba desde la espléndida vista de su departamento en Manhattan de cara a las elecciones presidenciales de abril del 2011. ¿Siente que tiene el Perú? ¿Usted considera que es una amenaza latente todavía el peligro, la sombra de la dictadura? Sí, yo creo que eso todavía está allí y que, bueno, creo que el Perú ha avanzado mucho, ¿no? Que sería muy injusto no reconocerlo. Creo que en estos 10 años, es decir, desde que cae la dictadura, se recupera la democracia, ha habido un progreso económico indiscutible, también político, porque la democracia sí está funcionando, es una realidad. El Perú ha juzgado a un dictador, lo ha juzgado a través de tribunales civiles, concediéndole todo el derecho de defensa, con observadores internacionales, ha juzgado a los principales colaboradores del dictador, y todos ellos están en la cárcel, y eso ha sido un ejemplo para el mundo, para América Latina. Eso debería enorgullecernos a los peruanos. No queremos que Venezuela se convierta en una sociedad si es como intelectual, comunista. Yo soy un soldado. Y si fuera por grados políticos, tendría este caballero que ir al Perú, recuperar su nacionalidad, que parece que renunció a ella, y lanzarse candidato y ganar, y que sea presidente para que haya igualdad, ¿verdad? Porque no soy un polemista profesional, tampoco me resulta atractivo el personaje que utiliza la polémica como una forma de exhibicionismo. Esa no ha sido mi manera de ser en absoluto. Ahora, cuando he tenido, digamos, unas convicciones muy firmes sobre algo, sí, he defendido esas convicciones de una manera muy resuelta, muy convencida, y eso me ha traído muchas polémicas. Vargas Llosa pudiera tener un plan, Roberto. Es decir, nacionalizarse venezolano y lanzarse aquí. Claro, yo creo, mira, por ahí puede ir el hombre, ¿sabes? Es un ejercicio muy democrático el saber polemizar. En nuestros países no sabemos polemizar, somos muy intolerantes, generalmente preferimos descalificar, ¿no es cierto?, a los adversarios. Hugo Chávez, pues, está deteriorando cada vez más la democracia venezolana, acercándose cada vez más a un modelo dictatorial como el cubano. De Chávez se espera cualquier cosa y que de este gobierno no se puede esperar más. Afortunadamente hay cada vez menos venezolanos que se compran el discurso de Chávez y su modelo de sociedad, como se ha visto en las últimas elecciones. En las elecciones para el Congreso ha habido una mayoría de venezolanos que han votado contra Chávez. Eso, a pesar de que además el sistema electoral fraguado por Chávez era sumamente tramposo, a pesar de eso él ha sufrido una derrota. En medio de su apretada agenda, nuestro compatriota, el gran Vargas Llosa, nos hacía sentir como en casa. Liberado de toda pose, nos acogía casi como un padre lo hace con su hijo. ¿Ha sabido mantener la humildad de atender, digamos, a periodistas de repente medio pesados como yo en algún momento, atender a toda la prensa, tener tiempo? He ganado la vida muchos años como periodista, entonces es una profesión que yo no veo como extraña, es una profesión que ha formado parte de mi propia experiencia y lo sigue siendo además, porque todavía sigo haciendo periodismo, no solamente periodismo de opinión por la columna que tengo, sino también muchas veces reportajes, he hecho periodismo, digamos, de calle, que me gusta mucho, ¿ah? Para mí el periodismo ha sido siempre una fuente muy rica de experiencias que luego se convierten en materiales de trabajo para las novelas, para las obras de teatro. Así que tengo una cierta debilidad por el periodismo, lo que a veces me hace perder mucho tiempo. Y abusando de esa confianza, una pregunta más. ¿Qué le parece a usted que en este momento esté a punto, esperemos, finalmente de decidirse la alcaldía de Lima entre dos mujeres? Pues me parece magnífico, creo que eso es un gran progreso, que el Perú esté decidiendo entre dos mujeres, lo que significa una gran promoción para la mujer en el campo de la política. Me parece una manifestación de modernidad y de progreso democrático indiscutible.
¿Cree que hay mujeres que tienen la capacidad de llegar a ser presidentas del Perú? Sin ninguna duda. Y creo que en ese campo tenemos bastantes razones para ser optimistas. Yo creo que en eso ha cambiado en los últimos, digamos, 20 o 30 años la situación en el Perú de una manera muy significativa. Realmente la promoción de la mujer a todos los niveles de la vida social, política, económica, es una realidad. ¿Tiene algún nombre en mente? No, ninguno. Tengo muchos, pero no se los voy a decir, ¿no? Una nobleza que pocas veces se deja ver en una personalidad de su talla. Un hombre que no ha perdido la sencillez y la calidez a pesar de estar en la cima más alta del mundo. Bueno, hemos trabajado un buen rato, ¿ah? ¿No? Sí, muy interesante una entrevista, ¿eh? Me he quedado casi rojo. Así llegó el final de nuestro encuentro con el más grande escritor peruano. Aún tenía una lista infinita de periodistas y amigos que recibir. Aún no paraba de sonar el teléfono de casa y de rebalsarse su agenda mediática. Era hora de compartir ese momento y disfrutar, como es justo, al lado de su esposa Patricia, sus hijos y amigos, de su bien merecido premio Nobel. Un momento que irremediablemente los flashes y las cámaras le habían arrebatado. Gracias por la visita. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias por ese afán paternal que mantuvo durante la entrevista aquella tarde, por su paciencia infinita y por sus ganas de compartir con su patria, el Perú, el máximo galardón de la literatura mundial. En nombre de todos, gracias por ser peruano y por ser simplemente tal y como es. Muy conmovido por tantas manifestaciones de amistad y de generosidad que he recibido en estos días del Perú. Muchas gracias. Nada.